No hablamos mucho de esto. Y no estoy seguro de que creamos todo lo que deberíamos. Pero es muy importante que preste atención, porque nos afecta a todos sin excepción. Tal vez usted nunca haya escuchado de esto, y debe escuchar atento porque esto afectará la forma en que viva y muera. Por eso, al considerar la seriedad de este asunto, pienso en el hecho de que hay gente que lo evade. No es cuestión de preferencia, sino que hay denominaciones que eliminan esto de sus signarios porque han decidido que no es importante, que ofende a la gente. Así que toda clase de ideas y actitudes al respecto. Pero la verdad es que sin esto no estaríamos hoy aquí. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es la sangre de Jesucristo. Si nos ve o escucha hoy, es probable que nunca haya escuchado un mensaje sobre esto. ¿Lo ha pensado? ¿Se ha preguntado por esto? Tal vez incluso lo haya mencionado en sus oraciones, pero no ha entendido bien en qué consiste. Así que quisiera pedirle que preste mucha atención. Su futuro eterno puede depender de esto. Deseo hablar de la sangre de Jesucristo. ¿Cómo se aplica a cada uno de nosotros sin excepción? Le invito a acompañarme a Primera de Pedro, capítulo 1, y quisiera que comenzáramos a leer unos cuantos versículos aquí, desde el versículo 17 de Primera de Pedro 1. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó un mensaje de la sangre de Cristo? Bien, tengo tiempo sin predicar uno, y quizás usted tenga tiempo sin escuchar uno. Y mientras más lo pensaba, el Señor más hablaba a mi corazón y me recordaba, esta es la esencia del Evangelio. Todo lo que digamos de cualquier otro tema relacionado con esto, esta es la esencia misma de la verdad de lo que creemos, y es el mensaje que o nos lleva al cielo o lo perdemos. Por eso le pido que preste mucha atención porque hay dos puntos que deseo tratar al respecto. El primero es la seriedad del pecado. Cuando pecamos contra Dios, sobre todo si lo hacemos de forma continua y seguimos cometiendo el mismo pecado una y otra vez, nos arriesgamos al castigo divino. Si aún no ha aceptado a Cristo como Salvador, será rechazado un día cuando esté frente a Él en el juicio. El pecado es asunto serio para Dios porque tiene consecuencias eternas. No importa quién sea que peque, no importa de dónde venga, ni cuál sea su vocación, ni su estatus social o lo que sea. Nada de eso importa. El pecado es desobediencia a Dios Santo. Y Él nos advierte desde el principio de la Biblia hasta el final que Dios aborrece el pecado por lo que hace a sus hijos y a su creación. Hemos leído la Biblia lo suficiente para saber que en toda la palabra de Dios el pecado destruye, divide, hace de todo lo que hemos mencionado. Así es el pecado. A la luz de esto, nos preguntamos, ¿cuál es la naturaleza del pecado? Y quisiera que pensáramos en la verdadera naturaleza del pecado. Hemos dicho que es asunto serio, pero ¿qué tan serio es? Entonces, la naturaleza del pecado, en primer lugar, nos engaña, ya nos ha engañado, o no seguiríamos pecando si el pecado
no engañara diciendo, estás bien, no hay problema, Dios te ama, Dios entiende. Así pues, seguimos desobedeciendo a Dios y somos engañados a creer que somos la excepción a las leyes de Dios, a las consecuencias del pecado. Nos engaña. Segundo, nos decepciona. El pecado siempre hace grandes ofertas. Si haces esto, te sentirás genial. Si haces esto, fulano, fulana hará aquello. Considere las decepciones que todos hemos tenido en la vida en diversos ámbitos, pero el pecado nos defrauda porque hace grandes promesas que no puede cumplir. Tal vez su satisfacción sea temporal, pero así es el pecado. Si no tuviera satisfacción alguna, no pecaríamos. Tiene satisfacción temporal, pero nos engaña y nos decepciona. Es destructivo. Con solo ver nuestro entorno nos daremos cuenta de cuán destructivo es el pecado. Toma muchas sendas, pero tarde o temprano destruye. Destruye familias, matrimonios, destruye empleos, destruye futuros, destruye niños. Todo. El pecado destruye por naturaleza. Luego, piensa en esto. Por último, el pecado trae muerte. ¿Por qué batallo con eso? Porque quisiera decir que a menudo el pecado trae muerte después de cierto tiempo. A veces es al instante, pero lo peor es que su efecto es eterno. La Biblia dice, el alma que pecare morirá, la paga del pecado es muerte. Si tuviera que detenerme aquí, la vida sería terrible. Pero gracias a Dios no nos detenemos aquí. Pensemos en esto. ¿Cuál es el poder salvador que suscita el perdón del pecado? Es el poder salvador de la sangre de Jesucristo. Y quisiera que pensáramos en esto. Acompáñeme al 3er capítulo de Génesis. Regresemos al principio. Y al hacerlo, verá en este huerto perfecto del Edén, que Adán y Eva tenían todo a su favor. Pero podían elegir, Dios les permitió elegir. Así pues, pecaron contra Dios. Dice la Escritura en el versículo 20 del capítulo 3, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Pecaron contra Dios, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mató a un cordero, derramó su sangre, los cubrió, dice la Biblia, que con pieles. Así que desde el principio de la Biblia, con el primer pecado, Dios derramó sangre por ellos. Dios comenzó diciendo desde el principio, para que sean salvos, debe derramarse sangre. El pecado tiene un costo. El precio del pecado es sangre. El precio del pecado es la sangre de Cristo. Desde aquellos días, antes de que supieran lo que ahora sabemos, el asunto era que el perdón requería muerte y derramamiento de sangre. Entonces, después de que Cristo vino al mundo y hablaba acerca del pecado, y recordará cuando el Señor comenzó a hablarles de la sangre a sus discípulos, aquella noche en la Cena del Señor. ¿En qué consiste la Cena del Señor? Se trata de la sangre de Cristo, que produce salvación. Es nuestro recordatorio de lo que sucedió. Ahora, con eso en mente, le daré 4 palabras. Son 4 palabras que en realidad describen todo este plan redentor de Dios. Todas tienen que ver con la sangre de Jesucristo, todas tienen parte en ella, pero podríamos envolver todo el mensaje de salvación en estas 4 palabras. La primera es redención, de la que acabamos de leer hace un momento, redención. Al considerar esta palabra, pensemos en lo que dice en 1 de Pedro 1, versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados, o sea, salvos,
no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿No es interesante que Dios haya tomado lo más valioso o preciado para decir, miren, sus bienes más valiosos no les servirán de nada? Afirmó, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que la primera palabra, redención. Redimir algo es comprarlo de nuevo. La sangre de Jesucristo es lo único en existencia que podrá encargarse de nuestro pecado. Él nos redimió, nos rescató de una vida de pecado. La segunda palabra es reconciliación. Vayamos a Colosenses capítulo 1 por un momento. Reconciliación, capítulo 1, desde el versículo 19. Escuche lo que dice. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Preste atención. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, separados de Dios, y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El pecado nos ha separado a cada uno de nosotros de Dios. Y quienes somos salvos, fuimos reconciliados, aceptamos a Cristo como Salvador, su muerte en el Calvario, fuimos reconciliados, así fue. Hay redención, hay reconciliación. La reconciliación une a la gente. La reconciliación une a los cónyuges que se habían separado o divorciado. Y la reconciliación lleva al pecador a ser uno en su relación con Cristo. Unión, reunión y armonía. Luego está la palabra justificación. Vayamos a Romanos capítulo 5 por un momento. Justificación. Y aquí comencemos a leer en el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que al hablar del amor de Dios por nosotros, ¿qué hace? Va directo a la razón suprema y el precio de su amor por nosotros. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora bien, decimos que algo está justificado cuando se declara que ya no es culpable. O sea, cuando Dios nos justifica, Él declara que ya no somos culpables. Alguien dirá, ¿acaso Dios dice, no culpable, no eres culpable, no eres culpable? No. Es la sangre de Cristo que lo hace posible. Así que si alguien rechaza a Cristo, rechaza al único que puede quitar su pecado, porque Él es quien hizo que la justificación fuera realidad. Fue la sangre derramada de Cristo quien dice que fuimos redimidos, reconciliados y justificados. No es lo que hagamos, sino lo que hizo Él por nosotros. Luego hay otra palabra que es santificado, santificación. Vayamos por un momento a Hebreos capítulo 13. Y aquí quisiera que notáramos un versículo. Dice la Biblia en el versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora, santificar algo es apartarlo. Entonces, dice aquí que Él nos ha redimido, nos ha reconciliado,
nos ha justificado y ahora nos ha santificado. Esas 4 palabras abarcan la vida cristiana. En cada aspecto de nuestra vida, ¿qué hace Dios? Confronta el pecado en nuestra vida. Veamos la santificación por un momento. La santificación es un hecho así como lo es la redención, pero la santificación es un proceso continuo. Por ejemplo, alguien dirá, bueno, si peco después de ser salvo, todo el mundo lo hace. Y Dios sabía que todos pecaríamos. Así que la santificación no ocurre una sola vez. Mire, redimidos una vez, reconciliados una vez, justificados una vez, la santificación no es una sola vez, sino una y otra vez. Por ejemplo, vayamos a Primera de Juan, un pasaje muy conocido, porque todos hemos invocado a Dios con este y muchos otros versículos. Bien, leamos desde el versículo 7, capítulo 1. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Escuche esto. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí se refiere a los creyentes. Fíjese, como creyentes, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tiempo presente, nos limpia continuamente de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, o sea, si estamos de acuerdo con Dios en que hemos pecado contra Él, Él es fiel y justo para, o sea, sin duda lo hará, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, Dios nos redime una vez y para siempre. Nos reconcilia de una vez por todas y nos justifica de una vez por todas. Vemos en las Sagradas Escrituras que su santificación es una vez y un proceso continuo. Conscientes de que no seríamos perfectos y no podríamos serlo por nuestra tendencia interna que llaman naturaleza pecaminosa o como quiera llamarlo, aún la tenemos, necesitamos su purificación continua, su santificación continua. Por tanto, podemos decir, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, la gente toma ese versículo tan conocido y al fin del día dicen, seguro que he pecado, y mencionan varias cosas, pero Señor, dijiste que si confieso mis pecados, eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. No lo sabemos de memoria, al acostarnos decimos, soy perdonado. Si no tomamos en serio el pecado, y reconocemos que cada vez que pecamos contra Dios y acudimos a Él a pedirle perdón, estamos pidiendo y recibiendo perdón, basándonos en la muerte de Cristo en la cruz, que dio su sangre, lo cual fue el sacrificio único por todos los pecados de todo el mundo y de toda la humanidad. El pecado es un asunto serio, y es tan serio que le costó a Dios su Hijo unigénito. Así que la cruz no se trata de un poquito de sangre que conmemoramos en Semana Santa, no. Se trata de nuestro Dios Santo, quien al ver toda la humanidad, consciente de que todos pecaríamos contra Él y estaríamos eternamente separados de Él, a menos que Él hiciera algo al respecto, lo que comenzó en el huerto del Edén con la primera pareja, al expiar su pecado con su sangre, y lo ha hecho desde entonces a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, y no tenemos que anticipar lo que habrá de suceder. Podemos ver la cruz. Todos, desde el huerto del Edén hasta que Cristo fue crucificado, anticipaban lo que vendría en el futuro. Todos desde la cruz. Vemos hacia el pasado. Vemos la cruz de Jesucristo. Mire, no es algo que solo recordamos en Semana Santa, sino que es a diario. Cristo sufrió y murió en la cruz para que pudiéramos tener una relación con Dios. Y aún en nuestra debilidad fuéramos perdonados porque su amor no tiene fin. Siempre fluye para con nosotros, en nuestra dirección. Entonces, al decir
quiero estar bien con Dios, hay que terminar en la cruz. No hay otro lugar. Alguien dirá, no creo en esa cruz ni en esa sangre. No podrá ser salvo, morirá sin Cristo y estará perdido. No importa quién sea usted. Quizás diga, pero Dios entiende, lo que Dios entiende es esto, que desde el principio del tiempo, cuando el pecado entró a la humanidad, hasta el presente, solo hay algo que expía, paga, propicia el perdón de nuestro pecado. La sangre de un hombre, Jesucristo, cuya sangre expía el pecado del mundo entero. Ahora, alguien dirá, ¿hay otra opción? No hay otra opción. De principio a fin, este libro habla de su venida, narra lo que sucedió y predice lo que volverá a suceder. Jesucristo vendrá otra vez. Le preguntaría a usted lo siguiente. ¿Ha habido algún momento en su vida cuando tomó en serio su pecado, lo había tomado a la ligera, como si fuera un chiste arruinar su vida y la de otras personas? ¿Ha luchado con su estilo de vida de pecado? ¿Le ha dicho a Dios que es pecador y que lo necesita en su vida? ¿Y le pide perdón basándose en que su Hijo murió y pagó toda su deuda de pecado? ¿Le pide que le perdone sus pecados y entrega su vida a Él? ¿Lo ha hecho o no todavía? Si aún no ha sucedido, lo último que querrá es morir. Hasta tanto no esté dispuesto a confesar su pecado. Mire, el perdón no es barato. El perdón le costó a Dios su Hijo unigénito. Su sangre derramada es la única expiación por el pecado. Entonces le pregunto, ¿está dispuesto a pedirle perdón por sus pecados? No porque vaya a ser mejor, sino porque Cristo murió por usted. Porque después de aceptarlo como su Salvador, Él manda al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, a su vida para facultarle a superar el pecado, a llevar una vida recta y agradable a Dios. Él nos recuerda que está dispuesto a perdonarnos, a salvarnos. Dios no nos dejó solos, sino que nos dio al Espíritu Santo para facultarnos a vivir como le agrada. Ese es el Evangelio. Un sermón. Si muriera hoy, ya habrá escuchado la verdad. Todo se trata de la sangre de Cristo. Todo es sobre su perdón, su purificación y la gran restauración que hace Dios en su vida al escribir su nombre en el libro del Cordero y ser hijo de Dios para siempre. Solo una cosa, mediante una persona, una sola vez, en toda la historia, que puede llevarle al cielo. Y es la muerte expiatoria y sustituta de Jesucristo, Hijo de Dios, quien murió por usted para que no muriera en su pecado. Ese es el Evangelio. Así que si usted está hoy aquí, o nos escucha o nos ve, esta es su oportunidad. Oremos. Padre, te pido por alguien aquí que aún no es salvo, que no sabe nada de la redención, ni la reconciliación, o ninguno de esos términos que usamos. Solo sabe que hay pecado en su vida y está separado de ti. Oro en el nombre de Jesús para que te pidan que perdones sus pecados y rindan su vida a ti. Que sea el principio de una vida nueva. Dijiste que nos sellarías como tus hijos. Así que te pido que haya confesión y rendición de esas vidas a Cristo y que le informen a alguien que sus vidas hoy han sido transformadas al aceptar a Cristo como su Salvador personal. También, Señor, oro por el resto de nosotros que no olvidemos este mensaje y que tomemos en serio el vivir como te agrada.
Oramos en el nombre de Jesús. ¿Persona bondadosa? Piénselo un momento. ¿Es una persona amable? ¿Es amigable? ¿Es generoso? ¿Es paciente? ¿Es llevadero? ¿Es cariñoso? ¿Considerado? Y su compañía es agradable. Usted pensará, no soy así, pero quisiera conocer a alguien así. Pero pensemos en esto. Una persona amable resalta en un grupo, quizás no sea quien más hable, pero alguien amable tiene algo como un atractivo inherente que está allí. Cuando alguien es bondadoso, no solo lo muestra en su rostro, sino sobre todo en sus acciones. Y cuando pienso en eso y en sus características, es muy evidente que viene del Espíritu Santo, porque Pablo dice en Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Hemos hablado de todos esos, y luego benignidad. Entonces, al pensar en la benignidad, ¿qué le viene a la mente? ¿Se considera una persona bondadosa? Puede que sí o puede que no. Pero Pablo también dice en uno de mis versículos favoritos sobre la benignidad, y está en Efesios 4, versículo 32, dice: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó. Sed benignos unos con otros. Luego dice Pablo en Colosenses 3, vestíos pues de benignidad. O sea, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es ser amables. Tenemos al Espíritu Santo, quien es la fuente de nuestra benignidad. Así que el fluir natural en nuestra vida para quienes nos rodean debe ser esa bondad y todas esas características que mencionamos: amigable, generoso, paciente, llevadero, considerado, cariñoso. Pregúntese, ¿sería eso cierto de mí? ¿Lo verían sus hijos como alguien amable? ¿Su esposo o esposa le ve como alguien amable? Quizás digan, bueno, muchas cualidades, pero la amabilidad no es una de ellas. La benignidad es una cualidad muy propia de Cristo. Y no se habla mucho al respecto, pero Pablo dice que es fruto del Espíritu, o sea, cuando el Espíritu Santo es libre para vivir en nosotros, el fruto que Dios quiere que viva, benignidad, será uno de ellos. ¿Seremos considerados con otros? ¿Pondremos nuestra mente en ellos? Cuando pienso en eso, recuerdo, la primera lección que aprendí de amabilidad no fue muy buena. Mi mamá iba a la ciudad una tarde cuando yo tenía unos 8 o 7 años o algo así, y no me dejaba ir con ella, lo cual no me agradó. Así que le dije algo, ella iba saliendo, bajó las escaleras, yo estaba en el balcón, y le dije algo que no fue muy cortés. Me avergoncé al decirlo y sabía que no debía haberlo dicho. Yo quería ir, pero ella no me dejaba. Esto fue lo que hizo. Se volteó y dijo, Charles, la Biblia dice, sed benignos unos con otros. Nunca lo olvidé, porque me llegó directo al corazón. Nunca olvidaré el sonido de su voz. Charles, la Biblia dice, sed benignos unos con otros. Benignidad es una cualidad natural, normal de un creyente, en especial quien esté viviendo en el Espíritu de Dios. Entonces pregúntese, ¿sería esto cierto de mí? Si lo pensamos, la amabilidad es un atractivo inherente para un hijo de Dios porque Cristo es nuestra vida, quien da vida a su benignidad dentro y mediante nosotros. Por tanto, una persona amable no solo hace ciertas cosas, sino de manera automática hay algo dentro de ellos que siempre es sensible a quienes necesitan de benignidad o que de algún modo pueda mostrarle amabilidad. Tal vez la exprese de forma verbal o puede tratarse de alguna acción, pero la amabilidad es una cualidad que debe ser cierta de cada uno de nosotros. Si lo pensamos, no hay razón para no ser amable. El fruto del Espíritu, es decir, que debido a que el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos la facultad de ser amables con los demás pese a lo que sea.
Si lo piensa por un momento, escuche lo que dice en Tito capítulo 3, porque nuestra salvación es un acto de la bondad de Dios. Leamos desde el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Esta es una de las expresiones del Espíritu Santo en nuestra vida, es ser amables. Así que si alguien dice, está lleno del Espíritu Santo, y dice sí, tiene derecho a esperar que sea amable. No significa ser amable en cada ocasión sin excepción, como un osito de peluche, no. La amabilidad también es fuerte, porque reacciona con bondad incluso en situaciones difíciles. Entonces pregúntese, ¿sería considerado amable? Y luego, por ejemplo, en Romanos, veamos el capítulo 2, el versículo 4, dice respecto a la benignidad en el capítulo 2, versículo 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, nos arrepentimos de nuestros pecados por la bondad de Dios, benignidad, amor, perdón, todo lo demás, todos los frutos del Espíritu. ¿Entonces se considera una persona amable? Si vive con alguien descortés, vive con una carga. Vive con alguien que le maltrata, que le dice cosas feas, hace todo lo que haría la descortesía. Eso es muy difícil. ¿Y qué es más difícil que seguir siendo amable en la circunstancia en la cual no se ve benignidad por ningún lado? Es muy difícil. Le diré algo más. Dios recompensa nuestra amabilidad. Recompensa nuestra benignidad. Y mientras más difícil sea la situación, si somos amables, Dios recompensará nuestra bondad. He visto eso suceder una y otra vez. Entonces, alguien dirá, bueno, ¿qué de la gente que lo trata mal a uno y dice cosas terribles de uno? ¿Uno tiene que defenderse? No necesariamente. Y recuerdo en una oportunidad me sucedió eso, alguien me las cantó y me acusó de algo que era absurdo. Sabía lo absurdo que era, así que me quedé allí y dije, Luego, cuando terminaron, pregunté, ¿hay algo más? Allí cayeron. O sea, no se pelea con la bondad. ¿Cómo se pelea con la amabilidad? No se puede. Es un elemento conquistador de carácter. Ser amable cuando alguien es muy descortés con uno. La benignidad no es excusa para dejar que la gente haga lo que sea. Es una cualidad firme, vibrante, conforme a Dios ser amable. Pensemos pues en algunas muestras de bondad que Dios ha expresado hacia nosotros. Bien, la primera es, Dios nos perdona de nuestro pecado. Ni uno solo de nosotros podría hacer alarde de algo que haya hecho para ganar su redención. Así que Dios nos perdona. Su segunda manera de expresar bondad es que suple nuestras necesidades. Considere con qué frecuencia ha necesitado algo en la vida, lo que sea, ya sea algo emocional, físico o material. ¿Y qué sucede? Dios en su misericordia, benignidad, bondad, ¿qué hace? Suple nuestra necesidad. Porque así es Él. Provee para nuestra salvación nuestras necesidades. También nos protege en tiempos de peligro. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones y circunstancias en las que Dios nos ha alcanzado para protegernos, o a nuestros hijos, a quien sea, en momentos de gran necesidad? Y pensemos en esto. Ni siquiera nos damos cuenta de con qué frecuencia Dios ha sido bondadoso con nosotros. No sabemos quién trama algo en contra nuestra en su empleo, por ejemplo, para quitarle el cargo, el caso que sea, o en su hogar, o lo que sea. Sin embargo, Dios es bueno y a menudo nos manda una señal de alerta, como sea, y también pensemos en esto.
cada oración contestada es un acto de benignidad de parte de Dios. Nadie diría, Señor, quiero que conteste mi oración porque hice esto y aquello. Quiero que conteste mi oración porque me merezco esto. Nadie podría jactarse de eso. Dios contesta nuestras oraciones por su mera bondad. ¿Qué hemos hecho hoy lo suficiente para merecer la bondad de Dios? Nada. No importa lo que hagamos. Si lo pensamos, Dios nos alcanzó cuando vivíamos en pecado y nos perdonó de nuestros pecados, escribió nuestro nombre en el libro de la vida, nos dio el don de la vida eterna que nadie puede quitarnos. Mire qué regalo de bondad. Eso es bondad maravillosa. Recuerde que nos salvó consciente de que no siempre lo obedeceríamos. Consciente de que a veces nos saldríamos de su voluntad. Consciente de que a veces no seríamos consagrados, que a veces seríamos egoístas, a veces orgullosos, arrogantes, que a veces no seríamos aptos para convivir, y que hizo, nos salvó, y preste atención, no solo nos salvó, sino que nos alcanzó para tocarnos con su mano amorosa, divina, sobrenatural y maravillosa, para guardarnos hasta el último momento de nuestra vida cuando nos llame a su presencia. Esa es su extraordinaria bondad. Así es Dios. Asimismo, veamos sus promesas cumplidas. Cada promesa que Dios ha hecho a sus hijos cumplirá cada una sin excepción. Una vez que tenemos el don de vida eterna, esa es una promesa que Dios siempre cumplirá, no importa lo que hagamos, pero pagaremos la penalidad al desobedecerle como hijos de Dios. O sea, cuando Dios hace una promesa, la cumplirá. Ahora quizás esté en la situación que piense, si Dios cumpliera sus promesas, no dejaría que yo pasara por esto. Tal vez haya dado un paso fuera de su voluntad. ¿Y qué está haciendo Dios? Cumple su promesa. ¿Cómo puede cumplir su promesa y hacerme sufrir así? Porque hizo una promesa. Prometió reprendernos por amor si lo desobedecemos. ¿Qué hace? Cumple su promesa. No hay un lugar en la vida donde Dios no cumpla su promesa. Y la gente pasa por grandes adversidades en la vida, a menudo, por no haber guardado su palabra, no haberlo obedecido. ¿Y qué hace Dios? Hace esto. Cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos después de sembrarlo. Quizás alguien diga, ¿qué de una promesa? Pues esa es su promesa. Si está sembrando una semilla maravillosa, le encanta eso, ¿cierto? Si desobedece a Dios, no le encanta. Pero es solo Dios cumpliendo su promesa. Es Dios siendo bueno. Ahora, quizás no entre en nuestra categoría de bondad. Quizás todos tengamos nuestra categoría de bondad y luego tenemos una categoría de la bondad de Dios que siempre es genuina. Pero Dios es bueno siempre. Cuando nos ocasionamos dificultades por haber desobedecido al gran dador de bondad, quien quiere lo mejor para nosotros. Claro, Dios se involucra de forma personal en nuestra vida. Piensa en esto. No solo Dios nos salvó, sino que nos envió al Espíritu Santo para involucrarse de manera personal en cada aspecto de nuestra vida. Se trata de un don de benignidad. Mucha atención, Dios está allí, sea que le obedezcamos o no. Dios quiere expresar bondad, le encanta mostrarnos su bondad. Ahora bien, ¿qué cree que pasaría si desobedece a Dios? Y todos lo hemos hecho. Si desobedece a Dios y dice, nadie es perfecto, olvidémonos de eso. ¿Sabe lo que haría? Le despojaría de su fe en Dios, porque nunca sabría con precisión dónde está si Dios le dejara salirse con la suya con algo. Pero la benignidad implica veracidad, también disciplina e instrucción. Implica amor, mansedumbre, amabilidad y muchas cosas más. Así que todo es parte de ello y también la promesa de su presencia con nosotros. Escuche esto, no te desampararé ni te dejaré. ¿Acaso no es eso bondad? Ahora una cosa es que alguien más diga eso, pero que Dios lo diga, no te desampararé ni te dejaré y punto. No dijo excepto, sí, ni, pero, cuándo, excepto, quién, no. No te desampararé ni te dejaré. La bondad de Dios es indescriptible, pero también es palpable. Es agradable, es
verdadera en nuestra vida, la bondad de Dios. Así que solo diría que nuestro estilo de vida debería ser una expresión de la misericordia de Dios. Ahora le daré varios pasajes para que los apunte. Proverbios 19:22 dice: contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Eso es Proverbios. ¿Qué dice? Que es contentamiento a los hombres la misericordia. ¿Qué dice del mundo? Musculoso, fuerte, apuesto, rico, encantador y todo lo que tiene el mundo. La Biblia dice que lo deseable en una persona es la bondad. Escuche, Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. O sea, manténlos cerca de nuestra mente y nuestras acciones. Escucha esto. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, no a tu tobillo, no a tu rodilla. ¿Por qué las ata a su cuello? Para tenerlas lo más cerca posible. Es decir, que sea lo primero. Átelas a su cuello, escríbalas en la tabla de su corazón. O sea, no basta con saber de misericordia, escríbela en su corazón. Debe ser parte de su ser. Manténgala cerca en pensamiento y en acción. Luego en 1 de Pedro 2:3 dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor, que solo significa experimentarla, ¿experimenta usted la benignidad de Dios? ¿La siente? Ahora, si no es amable, permítame decirle cómo debería sentirse con mucha convicción. Avergonzado de sí mismo. Debería sentir que debe ir a casa y confesarle a su familia que no ha sido la clase de padre o hijo o hija o madre que debe ser. Y que le pide a Dios que le perdone y a ellos que le perdonen. Que con su ayuda quiere comenzar a ser la clase de esposo, padre, esposa, hija, hermana, quien sea, quiere comenzar a ser la clase de persona que Dios creó que fuera. Ahora dirá, eso no es necesario. Sí lo es, pero requiere que sea un verdadero hombre para hacerlo. Una mujer de verdad para hacerlo. Decir, no he sido amable contigo, en especial si le han maltratado. Decir, solo quiero que sepas que no he sido tan amable contigo como debería y quiero serlo. Si me ayudas, quiero ser amable. La amabilidad cambia a su familia. Puede cambiar sus amistades. Puede cambiar a la gente a su alrededor. La bondad es un don de Dios, provisto por el Espíritu Santo, y somos los medios mediante los cuales Dios Todopoderoso habla misericordia con quienes vivimos, amigos, extraños, donde quiera que sea. Amabilidad. Ahora, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, eso no funcionará. Porque Él da el don de su bondad a quienes son sus hijos, quienes lo han aceptado. Así que le animo a pedirle al Señor Jesucristo que perdone su pecado, su falta de bondad, todo lo que ha dicho y hecho, que ha herido a quienes le rodean.